Cristina Ambrosini es especialista en epistemología y metodología de la investigación. Reflexiona acerca de las relaciones entre la sociedad y el conocimiento científico. Seguir reproduciendo la idea de la neutralidad del conocimiento resulta contraproducente, afirma la investigadora. Bueno, seguramente sobre esta afirmación y sobre otras la vamos a hacer algo así como hipótesis de trabajo al aire, así que en principio la vamos a saludar y darle la bienvenida a Cristina Ambrosini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Nos interesaba esta temática que al menos es en parte provocadora, pero que a su vez es interesante porque tiene que ver con el métier de qué pasa con la investigación, qué pasa con la epistemología, para dónde estamos yendo y cuáles son las discusiones que se están dando en este tiempo, en este lugar, en nuestras universidades, en nuestro país. En principio parecería que la epistemología es una cuestión abstracta de la filosofía, ¿no? Como tantas otras cuestiones, sin embargo es algo que está encarnado en muchos temas y de candente actualidad, porque reflexionar acerca del valor de la producción científica hoy en día es crucial para diseñar una sociedad. O sea, cómo se valora este conocimiento y qué imaginario social hay acerca de él. Nosotros heredamos una concepción ideal del conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, como algo siempre bueno. Es decir, ese ideal, ¿no?, de que el conocimiento es bueno porque es racional, porque ordena el mundo y demás. En la modernidad, con la Ilustración, esto llegó como a su máxima expresión y de la mano el crecimiento y el fomento de la investigación científica. Y no vamos a dudar que el conocimiento es bueno. El tema es que en las actuales condiciones de producción, donde también es crucial cuáles son los intereses que hay atrás de esta producción, es necesario poner el ojo y reflexionar acerca de esto, ¿no? Porque hay cuestiones ética-políticas involucradas. Claro, porque uno debiera preguntarse, Cristina, ¿para qué sirve ese conocimiento? O en todo caso, ¿cuál es el objetivo? Y si también uno tuerce un poquitito más esa barra de análisis, podría decir, ¿tiene alguna ideología? ¿Tiene alguna filosofía? ¿Sirve para de qué depende? ¿Para dónde vamos? También podríamos suponer, emancipa, libera, produce qué ruidos, qué cambios, si se quiere, dentro de la sociedad, dentro de los pueblos, ¿no? En principio, en ese ideal del conocimiento, en esa imagen racionalista del mundo, se suponía que el conocimiento es liberador y emancipador, porque nos emancipa de las, de los prejuicios, de las creencias irracionales, o sea, que no se pueden justificar racionalmente y todo esto, pero ese ideal también encubre otras cuestiones, como que ese ideal universalista también puede ser fácilmente instrumentado para intereses particulares, es decir, poner a ese una particularidad como un universal, que es lo que de hecho ocurre, que la racionalidad que aparece como la mejor es la occidental, de los países prósperos, del norte, o sea, lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos que la emancipación pasa por cuestionar esos parámetros y situarnos en parámetros propios y no parámetros heredados de la tradición o impuestos como los mejores, entonces también ahí tenemos que repensar estos valores, porque sin duda que el conocimiento tiene un poder emancipador. En principio, para reconocer cuáles son los mecanismos de la dominación, Cristina, y ponerlos de relieve, sistematizarlos racionalmente y a partir de allí poder planificar acciones futuras. Cristina, Paula Aranda te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Desde lo coloquial solemos decir que cuando aludimos a algo fácil o sencillo, decimos no es ninguna ciencia. Claro. ¿Cómo romper esta idea de lo misterioso, lo difícil, lo mítico y priorizar el criterio de uso, de comunicación?
Bueno, en principio la ciencia es tiene como tarea teorizar, es decir, armar teorías que puedan luego justificarse racionalmente, es decir, argumentativamente. Con esto muchas veces aparecen como falsos procedimientos ciertas argumentaciones que uno puede develar como engañosas, falaces o demás. Es decir, que, digamos, por ejemplo, el argumento de la autoridad no es un argumento aceptable científicamente. Sí. Es decir, aceptar algo simplemente porque otro lo dijo. Eso ocurre con la lengua, por ejemplo, ¿no? La Real Academia, lo que dice... bueno, claro, sí. Los criterios de autoridad en realidad siempre deberían ser sospechosos, ¿no? Lo que sí es cierto es que no podemos negar que hasta cierto punto estamos atravesados por reglas y que esas reglas son las que justamente nos permiten construir lenguajes, claro, la normativa, construir comunicación, que hay un punto en el que necesariamente nos valemos de reglas. El problema siempre es justificar la legitimidad de esas reglas. Claro. Es decir, hasta qué punto son reglas que acordamos, admitimos, o que son reglas en las que somos como títeres, ¿no? Que nos manejan esas reglas sin que nosotros podamos reflexionar o darnos cuenta de que son reglas que se nos imponen en contra muchas veces de nuestros intereses legítimos. Pero sin duda que la ciencia tiene que ver profundamente con ampliar el campo de la comunicación y el campo de la producción de un saber que puede ser socializable, ¿no? Porque si no fuera socializable, la verdad que no tendría el poder que tiene. Y precisamente, doctora, cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de divulgación o comunicar públicamente lo que hacen los investigadores, y ahí estamos remitiéndonos al concepto quizás más primario de ciencia, ¿cuál es, desde su perspectiva, la visión en estos tiempos tan agitados, tan cibernéticos, respecto de los planos que tienen los investigadores, las universidades, para dar a conocer al gran público o a la comunidad eso que se hace ahí adentro, ese conocimiento en los laboratorios, en los marcos teóricos, en las discusiones? Bueno, una de las tareas que está pendiente todavía, sobre todo en muchos claustros académicos, es salir de los claustros. Es decir, la idea de claustro te dice de algo que está enclaustrado, ¿no? Sí, remite a algo más bien cerrado, ¿no? Algo cerrado que se maneja como dentro de una secta, con lenguajes propios, donde no puede entrar al que todavía no le dieron el permiso o el que no se ganó ese derecho. Es decir, la idea de la producción científica dentro de los claustros académicos todavía está teñida por esa idea de lo que es parte de un trabajo de élites, donde no se puede opinar si no se es un experto. Y eso realmente es muy pernicioso para la producción de conocimiento. Y hoy en día hay un trabajo de las universidades, me parece que es bastante auspicioso esto, sobre todo de las universidades que están comprometidas con hacer llegar ese conocimiento a la sociedad, en dar a conocer las producciones. Pero a mí me parece que la relación entre la universidad y la sociedad no solamente tendría que ser la de dar a conocer lo que se hace, como si fuera algo gracioso, ¿no? En el sentido de una gracia que uno lleva a los demás de manera benefactora, sino que al revés, tendría que ser que en esa producción también haya una intervención del resto de la sociedad, que no sea algo justamente enclaustrado, sino que sea una producción también con la participación de agentes sociales, porque si no seguimos dentro de una visión elitista, ¿no?, de lo que es la producción del conocimiento. Y me parece que esto, visto desde el punto de vista de la universidad pública como productora y generadora de conocimientos científicos, es
es necesario tomarlo en cuenta. Doctora, quizás el trabajo de Oscar Warshawski en la década de 60 marca un punto de inflexión que muchos retoman aquí, que es precisamente meter el dedo allí desde la perspectiva de la crítica, del análisis y de trabajar la ciencia un poco, o el concepto de la divulgación científica, un poco lo que usted está diciendo. ¿Cuánto queda de ese legado de Oscar? Y en todo caso, ¿quiénes son los que están retomando desde otro lugar lo que hizo el gran científico y pensador argentino? Bueno, la figura de Oscar Warshawski se agiganta con los años, ¿no? Uno diría, porque realmente lo que él planteó en los años 60 y en los años 70 de descolonizar la sociedad, de resistir las formas del colonialismo, del colonialismo de todo tipo, pero también del colonialismo científico, eso en su momento, bueno, obviamente fue muy resistido, fue parte de una discusión y de debates filosóficos que se dieron en el momento y que también fueron interrumpidos por la Noche de los Bastones Largos, ¿no? O sea, esa idea de una ciencia politizada tuvo su debate, pero obviamente después terminó siendo reprimida y en el exilio de muchos de los científicos argentinos. Recordemos lo que fue la Noche de los Bastones Largos, una gran tragedia. Entonces, a la distancia, esos debates se retoman también porque tienen mucha actualidad, porque si bien no está la dictadura militar ni están otras formas de la dominación, sí hay una hegemonía de un pensamiento que está ligado al neoliberalismo y que sigue teniendo mucho impacto y que es necesario repensar. Warshawski hablaba de una ciencia, que era necesario pensar una ciencia revolucionada, es decir, no solo revolucionaria en el sentido de que ayudara a revolucionar las condiciones de colonización, sino también revolucionada ella misma. Es decir, donde se pensaran desde parámetros distintos la relación de la ciencia con la sociedad. Entonces, hoy en día, en las condiciones de globalización del conocimiento, donde aparece muchas veces instrumentalizadas ideas que son buenas, pero que en realidad se las instrumenta en beneficio no tanto de la sociedad, sino del mercado, es necesario retomar estos planteos de Warshawski y a la luz de la actualidad repensarlos, ¿no? Por supuesto, no de manera nostálgica ni simplemente para rememorar lo que se discutió en el pasado, sino porque nos da pistas para entender mejor el presente. Digamos que no son nuevos los problemas que se nos plantean en la ciencia en Argentina, sino que son problemas que ya nuestros epistemólogos han pensado, han debatido, y que realmente en Argentina fue un lugar de difusión de nuevas ideas vanguardistas para la época, con mucha fuerza, ¿no? O sea que sí, el pensamiento de Warshawski, de Jorge Sábato, y de otros de esa generación, es necesario revisar y tomar como un plafón, ¿no? Como un punto de partida interesante, como marcos teóricos que nos siguen sirviendo hoy en día. Doctora, según lo que venimos hablando, la idea, el objetivo es que el actor social sea parte activa de la producción social, ¿verdad? Y de la ciencia, por ende. ¿Qué lugar tiene la universidad? ¿Cómo se trabaja desde la universidad en este aspecto? Justamente, esa es una tarea pendiente, porque vos fíjate que en la universidad se piensa que muchas veces que es una cuestión de expertos, es una cuestión de primero tener que dar prueba de que estás capacitado, pasar por todos los mecanismos de acreditación para poder ser parte de la investigación científica. Así es como es hoy en día. Sí. En cambio, en otros, y ahí se forman los grupos de investigación. Hay experiencias, nosotros en un último congreso que hicimos en la Universidad de Lanús, aparecieron también distintas experiencias
donde ya en la planificación de la investigación se hace partícipes a determinados actores sociales. Por ejemplo, si el problema es resolver, no sé, o pensar como problema el modo de sanear cierto hábitat o lugar o medio ambiente o lo que fuere, hacer partícipes de la investigación también a habitantes de la zona, por ejemplo, o a referentes importantes de determinadas cuestiones. Es decir, la idea es que la construcción del conocimiento es una producción social, no es una producción solo de los investigadores, y eso lo vemos muy claro. Por ejemplo, hay una película que estábamos hablando, Casas de Fuego, la de que es sobre el tema de la guerra el combate contra el mal de Chagas. Ajá. Cómo le querían imponer a la gente quemarles las casas. La gente no se resistía a eso, no quería que le quemen las casas para combatir la vinchuca. Científicamente era lo correcto, y el doctor Massa les trataba de explicar, pero la gente no lo aceptaba porque, digamos, era algo autoritario, prepotente, que puede tener una racionalidad, pero no va a resultar como solución de un problema, algo que se hace desde una racionalidad que se impone como una autoridad sin más, y los que no la aceptan son irracionales. Es un buen ejemplo ese. En ese sentido, el dicho popular dice que peor es el remedio que la enfermedad, tuvo razón en ese sentido, ¿no? Muchas veces la ciencia tiene, o el conocimiento científico, entre comillas, tiene un poco, bueno, quizá ahora se está abriendo un poco más los oídos y las visiones a qué pasa con algunos métodos que eran no científicos o científicos, que tienen que ver con el saber popular, en la medicina, en un montón de cuestiones, en mirar el mundo, la cosmovisión que tenían los pueblos originarios, que después de una gran vuelta, la ciencia termina diciendo, tenían razón, ¿no? Bueno, es que esa es otra de las cosas pendientes, ¿no? La integración del saber científico con otros saberes, porque la ciencia se entroniza, la ciencia occidental, ¿no? Se entroniza como si fuera el saber superior, el que tiene los mejores parámetros o estándares de calidad frente a otros conocimientos que pasan por ser conocimientos tachados de mágicos, vulgares, claro. ¿Viste? Formas mágicas o espiritistas o cosas por el estilo. Y sin embargo, tendríamos mucho que aprender de esos saberes. Por ejemplo, yo pienso, ¿no?, en el tema del el ideario de los pueblos originarios acerca del amor a la tierra, de la integración de lo animal con lo humano, de la conceptualización de la muerte. Son temas, el uso de medicinas naturales, o sea, recursos de la medicina de las cuales podríamos aprender muchísimo, incluso la medicina occidental, porque son saberes que han resuelto problemas y que han permitido que esas culturas progresen y han sido avasallados, ¿no? Hay un concepto político hoy en día que es el de plurinacionalismo, ¿no? O sea, considerar que como en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, que rompen con la idea tradicional del contrato social y de la Constitución como la Constitución de una nación. Ellos rompieron con esa idea y armaron constituciones que son plurinacionales, que consideran que el Estado está formado no por una nación, sino por muchas. Nuestra vida académica está ligada a la idea de que el Estado sostiene la ciencia, y que la ciencia es la ciencia occidental, la ciencia que se estudia en las universidades, y no entran esos otros saberes, ¿no es cierto?, no entran dentro de lo que sería considerado científico. Y sin embargo, qué bueno que sería que se pudiera romper también al nivel del conocimiento científico con la entronización de la ciencia occidental y pensar en una integración de saberes donde habría mucho para aprender, ¿no? Pero bueno, eso supondría también quitar un estatus en el que muchos se paran para
justamente para mantenerse en criterios elitistas y de última, como sabemos, las instituciones también son instituciones del poder, ¿no? Sería también compartir ese poder con otros actores sociales, con otros saberes. Yo creo que eso todavía está pendiente. Cristina, vos hablás un poco de que en realidad estos saberes populares están estigmatizados, ¿no? Están estigmatizados totalmente. ¿De dónde viene el origen de esta estigmatización? En algún momento se genera esta cuestión, ¿no? Mira, yo te decía que nosotros venimos de una tradición que es la Ilustración. La Ilustración en el siglo XVII, XVIII, ¿no? La idea de que la razón es una luz que ilumina el progreso de la humanidad y estas cosas. Bueno, de allí salen entonces ciertos criterios de cientificidad que en el caso de la ciencia fueron plasmados en el positivismo. Claro. El positivismo es la idea de que la humanidad tiene distintos estadios y que hay un estadio que es puramente mágico y supersticioso como explicación del mundo. Hay otro que es metafísico, que es donde ya hay ideas, pero no son todavía científicos, y que el avance de la ciencia hace que se esté en un estadio científico, que sería la forma más pura, más objetiva, universal, neutral. Como algo impoluto prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, ese estadio científico sería el que correspondería a las formas actuales de la ciencia pensadas desde ese parámetro luminoso y impoluto, ¿no?, de la objetividad y la cientificidad. Como vemos, eso es un criterio construido, no es la verdad, es un criterio construido y bueno, que nos impregna porque así nos formamos. Es decir, no podemos dejar de ser lo que somos herederos de eso. Entonces, pensar en integrar a nuestra racionalidad, la racionalidad de otros, que son considerados como irracionales, es muy difícil. Pero bueno, para eso está el trabajo justamente de la capacidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Y de mejorar lo que nosotros llamamos científico, enriqueciéndolo con esos otros saberes que son tan valiosos como los que tenemos nosotros, porque entre otras cosas no han resuelto problemas que le permitieron a muchas comunidades sobrevivir durante mucho tiempo, progresar, alimentar a sus hijos y demás, y más bien lo que vemos es que nuestros criterios de cientificidad nos meten en problemas como la contaminación del medio ambiente, como una alimentación que a veces nos hace más mal que bien, y como la pérdida también de muchas calidad de vida que está asociada justamente a no poder salirse de esos corsés en los que nos metimos, ¿no? Que justamente abrir las ventanas para otras culturas nos haría mucho bien. Seguramente. Doctora Cristina Ambrosini, para nosotros ha sido un gusto echar un poco de luz sobre estas temáticas tan contemporáneas y ayudar a reflexionar precisamente sobre el lugar que ocupa la ciencia, qué hacemos nosotros y cuáles son las perspectivas que se vienen, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo su participación aquí en Argentina Investiga. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches.